Tenga buen día, doctora Carrillo. Durante esta exposición le hablaremos sobre otros productos derivados de los cereales que se utilizan comúnmente en la industria alimentaria. Abordaremos sus características principales, los métodos de análisis empleados para evaluar su calidad y su composición típica. Partiremos con la harina de centeno, que se clasifica según su contenido de cenizas, existiendo cuatro tipos reconocidos por la normativa europea, que son el tipo 815, tipo 997, tipo 1150 y tipo 1370. Estos valores indican el contenido mineral presente después de la incineración y permiten diferenciar harinas más claras de harinas más oscuras. Para identificar harina de centeno o verificar su pureza, se emplea el examen microscópico. Bajo el microscopio se observan gránulos de almidón de dos tamaños, unos más grandes y redondos y otros pequeños que se asemejan a los de trigo. Algunos gránulos incluso presentan núcleos estrellados que son característicos del centeno. Un aspecto importante de su análisis es la detección de cornezuelo, que corresponde a los esclerosios del hongo Claviceps purpurea. Este contaminante es tóxico y debe ser controlado. Visualmente, el cornezuelo se presenta como estructuras duras, alargadas y de color púrpura oscuro. Para detectarlo se utilizan dos métodos. El método químico, reconocido por la Asociación Americana de Químicos de Cereales, y el método espectrofotométrico. El primero consiste en mezclar una muestra de harina con éter y una solución diluida de ácido sulfúrico, dejarla reposar y posteriormente agregar bicarbonato. Si hay presencia de cornezuelo, aparece un color violeta en la capa inferior. Luego tenemos el método espectrofotométrico, que consiste en extraer las grasas de la harina y analizarlas. Y al medirlas va a aparecer bandas de absorción entre 538 y 499 si es que está presente el cornezuelo. Ahora continuamos con la cebada perla. La cebada perla se obtiene del grano de cebada completamente descascarado. Es un producto que se utiliza tanto en alimentos como en análisis industriales. En algunos casos, la cebada perla puede venir recubierta con talco, por lo que existe un procedimiento específico, el método de Crisam, mediante el cual se realiza una separación, lavado y medición de residuo mineral que permite estimar la cantidad presente de este recubrimiento de talco. Durante su almacenamiento, especialmente si ha permanecido guardada por varios meses, es común que la cebada perla sea atacada por gorgojos u otros insectos. Por esta razón, cualquier material polvoso que se desprenda debe observarse al microscopio para identificar presencia de plagas. Luego tenemos la harina de soya. La soya es una materia prima de gran importancia, ya que de ella se obtiene una variedad de productos proteicos y harinas utilizadas en panificación, en alimentos procesados y como mejoradores funcionales. El frijol de soya, una vez descascarado y secado, se muele para producir la harina de soya, la cual tiene aplicaciones tecnológicas muy diversas. Una de ellas es servir como fuente de enzimas, en especial lipoxigenasa, que se utiliza como acondicionador de masa junto con grasas emulsificantes, antioxidantes y alfa-amilasa. La soya también es valorada por su contenido en proteínas. Cuando se extrae su aceite, se obtiene harina desgrasada con un porcentaje elevado de proteína. Mediante procesos posteriores se puede obtener el concentrado de proteína de soya con menor contenido de carbohidratos, aislado de proteína de soya, que alcanza porcentajes proteicos superiores al 90%. Estas fracciones se usan para mejorar la textura en productos cárnicos como salchichas y también funcionan como emulsificantes y estabilizantes en aderezos o alimentos, en alimentos batidos. Perdón. Ahora tenemos unas tablas que nos muestran la primera, la composición típica de algunos productos de la soya. Esta tabla nos permite comparar la composición de los diferentes productos derivados de la soya y entender cómo van cambiando sus proporciones de aceite, proteínas, carbohidratos, fibra y cenizas según el grado de procesamiento que reciben. A medida que la soya es procesada desde el grano entero hacia productos más purificados, como los concentrados y los aislados, se observa un aumento marcado en el contenido de proteínas y una disminución del aceite y los carbohidratos. Ese patrón demuestra cómo cambia la composición según el uso que se le quiere dar al alimento. En la segunda tabla, que se trata de la composición típica de las harinas de soya, podemos observar cómo nos muestra que el contenido de grasa influye directamente en el contenido de la proteína. La harina desgrasada tiene porcentaje más alto de proteína, mientras que la harina con grasa presenta menos proteína y más aceite. Esta tabla nos permite escoger también el tipo de harina según la formulación del alimento. Gracias. Soy Kim justamente y le voy a hablar sobre la determinación de la soya. La soya tiene una característica muy particular que casi no contiene almidón, lo cual dificulta su detección a través de métodos convencionales. Sin embargo, puede identificarse microscópicamente gracias a sus células con forma de reloj de arena, que se observan como necroidal cuando la muestra ha sido trabajada con ácido diluido del calibre. Este tipo de pruebas suele ser muy útiles, pero a veces no es suficiente, ya que si la muestra ha sido trabajada con calor o altas temperaturas, puede haber destruido la mayor parte de sus células, de sus estructuras celulares. Cuando la soya no ha sido sometida a altas temperaturas, existe una prueba muy útil que nos sirve para poder identificar, que es la prueba de la ureasa. Esta prueba se basa en que la soya contiene la enzima de la ureasa, capaz de descomponer la urea y liberar amoníaco. El procedimiento consiste básicamente en mezclar de 3 a 5 gramos de la muestra con una solución al 2% de urea, colocarlo en un papel, colocarlo en un papel eh, de tornasol rojo y en la parte superior, incubarla a 37 grados centígrados. Si la soya está presente, la urea se actúa sobre la urea liberando el amoníaco, y este gas que se va a liberar cambia el color del papel de rojo a azul.
Este cambio de color es una señal clara de que la muestra contiene soya. Existen otro tipo de métodos, como la detección por el análisis de los fosfolípidos, ya que la ausencia de la lecitina de huevo, la soya puede estimarse a partir de su contenido de fosfolípidos. También se puede identificar por su contenido de manganeso, ya que la soya presenta niveles muy específicos de este mineral que permiten diferenciarla del otro tipo de ingredientes. Por ejemplo, hay otro tipo de estudios más recientes que se han implementado métodos inmunoquímicos como ELISA, que son capaces de detectar cantidades muy pequeñas de proteína de la soya, incluso en productos horneados o procesados. Estos métodos son esenciales para el control de alérgenos en panadería, galletas y alimentos infantiles. Prosiguiendo con la exposición, tenemos lo que es el escariado, el pulido y la detección de talco en el arroz. Bueno, básicamente podemos empezar definiendo lo que es el escariado del arroz, ya que este consiste en remover la cáscara externa del grano, conocida como la cascarilla floral, que esto deja expuesta al pericarpio, que es la parte que aún protege al grano. Posteriormente, en el pulido se elimina ese pericarpio para obtener un grano más blanco y de mejor apariencia comercial. Este proceso se realiza desde principios del siglo XX y antiguamente se empleaban pequeñas cantidades de talco y glicerina para mejorar el brillo y la translucidez del arroz. Aunque hoy en día esta práctica está bastante casi escasa, casi que desaparecida, en su momento se recomendaba no usar más del 0,5% del talco. Es importante mencionar que el uso del talco puede detectarse mediante la prueba de Christian, que básicamente consiste en tratar 20 gramos de arroz con hidróxido de amonio y peróxido de, de hidrógeno, calentar la mezcla, descantar el líquido y lavar varias veces. Esto se va a calentar después con el residuo del ácido clorhídrico y cromato de, para poder oxidar cualquier alimento presente. Finalmente esto se va a filtrar, se calcina y se pesa el residuo. Normalmente el contenido de talco no debe superar el 0,025%. Este tipo de análisis es fundamental para poder asegurar que el producto no ha sido adulterado y que cumple con los estándares de calidad. El arroz entero, el pulido y la importancia nutricional. Por otro lado, muy importante, tenemos este tipo de comparaciones, ya que el arroz entero aún conserva la capa externa del grano, donde se encuentran los nutrientes esenciales como la lecitina, la vitamina del complejo B y minerales. Cuando el grano se pule, gran parte de estos nutrientes se va a perder, especialmente la vitamina B1, que es muy importante. Esto es muy relevante porque en países como donde el arroz es la fuente de la dieta, el consumo exclusivo de arroz muy pulido ha provocado deficiencias nutricionales graves, como el beriberi, una enfermedad que está asociada a la falta de tiamina, que afecta al sistema nervioso y cardiovascular. También hay un tipo de diferencias cuantitativas con los minerales, por ejemplo, el arroz entero, como representado aquí en la diapositiva, suele contener alrededor de 0,27% de fósforo y 0,25% de potasio, mientras que el arroz pulido va a disminuir su contenido, ya que va a contener 0,09% y de fósforo y 0,07% de potasio. Esta reducción muestra claramente la pérdida nutricional causada por el ruido. En resumen, el procedimiento del arroz no solamente modifica su apariencia, sino también su composición química y su valor nutritivo. Por eso es muy importante controlar la presencia de agentes como el talco, ya que estos pueden bajar el valor nutritivo del arroz y también conocer los métodos de detección para poder fomentar el consumo de un arroz menos procesado cuando la dieta se basa fuertemente en este tipo de alimentos. Gracias. Mi nombre es Ricardo Aspiazu y yo les voy a hablar sobre los budines de cereales con leche enlatada. Tenemos que tener en cuenta que su composición es del 87% leche, 6% azúcar y un 7% de cereal. Este cereal puede variar y ser de macarrón, sémola, sagú, tapioca o inclusive de arroz. Algunos pudines pueden incluir algún citrato de sodio, bicarbonato o fosfato y estos tienen una tarea de actuar como un estabilizante. Y el producto se debe rechazar si presenta un 10% de agua o si en la etiqueta tiene etiquetado como leche y se usó alguna leche en polvo, algún derivado. Ahora, pasando a hablar un poco del análisis que se realiza al producto, primero el análisis de muestreo que homogenizamos la muestra. En el análisis de agua debemos coger 5 gramos de muestra y la debemos llevar al calor, puede ser unos 100 grados centígrados. Lo más recomendable es que sea en un horno al vacío. Luego que termine este proceso, vamos a analizar cuánto ha sido su pérdida de agua total. Ahora, para analizar las grasas, debemos usar un método llamado Werner-Schmidt, en el cual vamos a usar, puede ser 4 gramos de muestra y le añadimos un ácido para, luego, después de todo este proceso, se haga un análisis de cuánta grasa perdió nuestro producto.
Tenemos que tener en cuenta de que un ejemplo puede ser de que en el pudín de arroz debe estar con un mínimo del 2,8% de grasa. En el método de la proteína vamos a usar un método de macro Kendall en el cual debemos analizar cuánto de nitrógeno posee nuestro producto y mediante un factor N por 6,38, usando ese factor, vamos a tener cuánto es la presencia de la proteína. En el pudín de arroz, el 80-85% de la proteína viene de la leche. Para la prueba de cenizas, vamos a usar nuestra muestra y la vamos a calcinar para luego analizar cuántos son los minerales que quedan y esto se los va a llamar cenizas como tal. Y en el azúcar vamos a determinar ya sea la lactosa que proviene de la leche o alguna y sacarosa que es azúcar añadida por el método de Lane y Einor. Y en el almidón y fibra no se lo puede llevar a hacer un proceso, sino que se mide la diferencia como tal. Ahora, para hablar un poco del cálculo de la composición, debemos tener en cuenta de que se realiza por el método de Biot, ya sea por la diferencia de nitrógeno o de lactosa como tal que presenta. El macarrón y sémola no se puede medir como tal, pero debe medirse el poder de reductor del cereal. Y debemos tener en cuenta que existe un valor predeterminado en los sólidos no grasos de la leche que se lo va a tomar en cuenta de 8,5 a 8,8%. Y el resultado final se debe usar el promedio de la presencia de nitrógeno y la de la lactosa, debido a que ya sea de que la proteína puede cambiar o la leche puede cambiar en el medio del proceso. Y aquí hay una tabla de la composición que debe estar los sólidos, grasa, nitrógeno, sacarosa, lactosa, ceniza y el almidón más fibra, que deben estar presentes en nuestro producto como tal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jordan Loaiza y hoy les voy a presentar lo que es el contenido de cereal en el pudín. Como ya conocemos, el pudín está constituido por múltiples componentes. En este caso, tenemos una tabla de valores en donde se relatan los distintos componentes y las distintas proporciones en lo que son los cereales, macarrones, arroz, sagú, sémola, tapioca, en lo que son los parámetros de almidón más fibra, que va a ser denominado como A, el B, que va a ser denominado como porcentaje de nitrógeno, el C, que va a ser el porcentaje de azúcares reductores, y el D, que va a ser grasa en aceite. Y bueno, vamos a conocer un poco más de las fórmulas para calcular cada uno de los componentes del pudín. Tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo del arroz. Vamos a usar estos datos, en este caso las variables A, B, C, D, con sus respectivos valores. Y nuestra primera fórmula va a ser el cálculo de S, que va a ser el almidón más fibra, que no más va a ser básicamente igual al porcentaje de sólidos totales, menos el porcentaje de grasa, menos el porcentaje de sacarosa, lactosa, anhidra, cenizas y el porcentaje de proteínas. Tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de proteínas viene dado por una fórmula aparte, que es el porcentaje de nitrógeno, por el valor de 6,38, que viene a ser un cofactor ya hablado anteriormente. Y nuestra segunda fórmula básicamente va a ser el porcentaje de cereal de pudín, en donde vamos a tener lo que es el porcentaje de cereal es igual a 100 por lo que es el almidón más fibra, dividido para nuestra variable A, donde nuestra variable A va a tomar un valor de 77,0. Tenemos lo que es el contenido de leche en pudín, en este caso por nitrógeno, por dos métodos. Por nitrógeno aportado al cereal, tenemos lo que es el nitrógeno en cereal, es igual al porcentaje de cereal ya previamente sacado por el valor de B, que como ya conocemos, el valor de B viene a ser de 1,11 de nitrógeno. Eso dividido para 100. Y después de eso, en este caso, el nitrógeno del cereal viene a ser dado en porcentaje de nitrógeno total menos el nitrógeno del cereal en sí. Por lo tanto, el porcentaje de leche por nitrógeno sería igual a 200 por nitrógeno en leche. Bueno, continuamos por lo que es el segundo método, que viene a ser el método por lactosa, donde vamos a calcular la lactosa del cereal, y este nos da como resultado lo que es el porcentaje del cereal por el valor de C. En este caso, podemos observar que el valor de C viene a ser dado de 0,0 de azúcares reductores, dividido para 100. Entonces, la lactosa proveniente de la leche viene a ser igual a lactosa total menos la lactosa del cereal. Y por último, calculamos el porcentaje de leche por lactosa con un valor de 71,72 por la lactosa en leche. Una vez que tengamos ambos valores, ya sea por el método de nitrógeno y el método de lactosa, procedemos a calcular lo que es el promedio. Por último, tenemos lo que es el contenido de agua añadida y en grasa en leche usada.
tenemos el porcentaje de agua, que no es más que el valor de 100 menos, tenemos lo que es el porcentaje de la leche, más el porcentaje del cereal, más el porcentaje del azúcar. Y por último, lo que es el porcentaje de grasa en leche, que es igual a un valor de 100 por lo que es el porcentaje de grasa en muestra, menos el porcentaje del cereal por el valor de D, que viene a ser la grasa en el cereal según la tabla, y dividido para M, que es el porcentaje de leche calculado por el promedio, en este caso. Por último, voy a hablar acerca de los alimentos para bebés. Y bueno, básicamente los alimentos para bebés no contienen como tal fórmulas específicas, pero sí se alimentan con bastantes cereales. Y sí existen lo que son bastantes restricciones sobre aditivos y contaminantes, por los cuales siempre se rigen sobre algunas normas. En este caso, el Codex STAN 72-1981 para alimentos lactantes, que incluye lo que son las fórmulas específicas y básicamente los componentes o los constituyentes en porcentaje. Lo que son los alimentos enlatados para bebés, el Codex STAN 73-1981 y los alimentos procesados a base de cereales, el Codex STAN 74 de 1981. Y por cierto, los alimentos libres de gluten, que siempre debe estar indicado, lo que es en cada empaque, tiene que tener indicado mediante una etiqueta 100% libre de gluten o gluten free, que es lo que siempre se logra ver en varios productos, ya sea de bebés o también otros productos que contengan el gluten en sí. Muchas gracias.